Continuamos con nuestro estudio de las cartas de Pablo. Unidad segunda, aspectos generales de la vida de Pablo, segunda parte. Pablo va a esa ciudad con los ojos enceguecidos por la deslumbrante presencia del Señor Jesús, pero es sanado milagrosamente. Ahora, el apóstol Pablo, pese a sus conocimientos como maestro de la ley, como fariseo, pese a sus conocimientos de todos los libros que los judíos consideraban sagrados, más bien se pone en el nivel de uno que está iniciando. Qué actitud más interesante, ¿verdad? Jesucristo le había dicho, levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. En otras palabras le está diciendo el Señor Jesús a Pablo, sujétate como discípulo, tienes que aprender, sujétate a hermanos mayores que te van a conducir. ¿Y cuán importante es esta experiencia también hoy para nosotros? Tener esa actitud enseñable, de conocer que Dios ha puesto hermanos mayores que pueden guiarnos por el camino que debemos transitar. Su ingreso en la ciudad también es una entrada en la comunidad de creyentes en Cristo Jesús. Entonces comienza a sujetarse a la iglesia cristiana de Damasco. Este es un factor importante también para nosotros. Como discípulos del Señor debemos sujetarnos a una comunidad de creyentes, es decir, una iglesia local. Antes de recorrer el Mediterráneo evangelizando, Pablo va hacia Arabia y esto lo vemos en Gálatas 1:17. Pablo o Saulo se bautizó en Damasco y muchos días después los judíos resolvieron matarle. Hechos 9:23. Según Hechos 9, él escapó de Damasco y se fue a Jerusalén. Cuando los judíos de Jerusalén procuraron matarle, los hermanos le llevaron a Cesarea y de allí otra vez a Tarso. Parece probable que los muchos días de Hechos 9:23 se refiere al tiempo que Saulo pasó en Arabia. Es posible entonces que Pablo haya ido al monte Sinaí. ¿Para qué? Para tener una experiencia parecida a la de Moisés. Sentarse a los pies del Maestro Jesús y escucharle. ¿Realizó Pablo un retiro largo entonces? Por supuesto. ¿Necesitamos nosotros ese tipo de retiros? Claro que sí. Y cuando realizas un retiro, y especialmente el retiro personal, y yo te recomiendo principalmente el cultivo de retiros personales, dispón tu corazón no solo para hablarle al Señor, este es un error que se encuentra generalmente entre los creyentes. Hacen un retiro y le hablan y le hablan y le hablan al Señor. Le piden, le piden, le piden. Pero no, tiene que haber un diálogo. Así como cuando Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, hablando con el Señor, dialogando con él. Moisés hablándole al Señor y Dios principalmente hablándole a él. Y Moisés apuntando todo lo que el Señor le decía. Esta fue la experiencia que tuvo también el apóstol Pablo. Sí. ¿Esta es la experiencia que Dios quiere de nosotros en nuestros retiros? Sí. Imagina que estás pastoreando una iglesia
estás preocupado por el futuro de la iglesia, estás comenzando una nueva gestión, un retiro te va a ser muy saludable. Con ayuno, por supuesto, con ayuno. Y también puede ser con un medio ayuno, ¿verdad? Pero lo importante es dialogar con el Señor e ir apuntando todo lo que Dios te vaya diciendo. Qué bueno es examinar la escritura. De seguro Pablo hizo esto. Allí en el desierto, en Arabia, en el monte Sinaí, entendió respecto al nuevo pacto. Allí donde Moisés había recibido el antiguo pacto. Es probable que volviera a leer todos los libros del canon hebreo, es decir, los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Y al hacerlo durante este tiempo, él recibió una comprensión más precisa, más amplia que la que había adquirido estudiando a los pies de Gamaliel y de las enseñanzas de Gilel o de Shammai, que eran famosísimos maestros de esos tiempos entre los judíos. Unos 3 años pasaron hasta que Pablo fue a Jerusalén, donde se encontró con Pedro aproximadamente en el año 40. Ahí también se encuentran con Bernabé o Barnabás. Huye de Jerusalén escapando de los judíos y se traslada a Tarso. Bernabé acude a Tarso y se lleva a Pablo a Antioquía, donde pasaron un año evangelizando. En esta temporada, cristianos judíos exigían a los no judíos convertidos a Cristo que cumplan con las ceremonias judías como la circuncisión. Pablo decide plantear este asunto en Jerusalén aproximadamente entre el año 48, 49 o 50 después de Cristo. En Jerusalén se reunieron líderes de las congregaciones, analizaron la situación y guiados por el Espíritu Santo definieron este asunto doctrinal. Triunfó la postura de Pablo, es decir, para la salvación era suficiente la fe en el Señor Jesucristo para todos. Los judíos debían cumplir con lo que Dios había establecido solo para los judíos. Los gentiles no estaban obligados a ello. Bien, la unidad de la iglesia fue lograda entre los dos grupos, es decir, los hebreos o israelitas o judíos y gentiles, por medio de una estrategia pero extraordinaria. Todas las personas en nuestro planeta descendemos de Noé, pero no todas somos descendientes de Abraham. Dios hizo pactos con los dos personajes, primero con Noé y luego con Abraham. Entonces, esto aprendieron a distinguir los cristianos, los apóstoles, los líderes. Hay un pacto de Dios con Abraham y hay un pacto con Noé. Entonces, por la orientación del Espíritu Santo entienden que estos dos grupos que estuvieron bajo dos pactos
Ahora son un solo pueblo si creen en Jesucristo. Dios forma un pueblo de creyentes en Dios, en Jesucristo, y que reciben la bendición del Espíritu Santo. Para los que están bajo el pacto de Abraham, la circuncisión es necesaria, porque son descendientes de Abraham. Pero para los que no, entonces la circuncisión no es necesaria. Pero en ambos grupos, tanto de los descendientes de Abraham como de los descendientes de Noé, es decir, los gentiles, es importante la fe en Dios y la fe en Jesucristo. Entonces, estas son las conclusiones a las que se arriba en el Concilio de Jerusalén, según Hechos capítulo 15 y el capítulo 16. Antioquía se convierte en un centro de evangelización de todo el territorio de Asia Menor. Surge por primera vez la denominación de cristianos para los discípulos de Jesús. Recuerda que a los seguidores de Cristo no sabían cómo llamarles, les llamaban los del camino, ¿verdad? Pero en Antioquía comienzan a llamarles cristianos por primera vez. Desde el año 46 comienza el primer viaje misionero, junto con Bernabé y su primo Juan Marcos. Parte de Seleucia hacia la isla de Chipre. Y en todo ese viaje crean varias comunidades cristianas. Lógicamente que no faltan dificultades y eso lo vas a ver cuando leas el libro de los Hechos respecto al primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero volviendo a este hecho de que Pablo cambió de Tarso a Antioquía, ¿qué pasaba si no cambiaba? Y se resistía y decía, me gusta Tarso, estoy acostumbrado con los hermanos, no quiero salir. Pues hubiera perdido la tremenda bendición de ampliar su ministerio y de ver cómo los planes de Dios se hacen realidad en su vida. Así también ocurrirá contigo si sabes percibir la dirección de nuestro Señor y sabes cambiar de congregación a tiempo. Para entonces ya presentía su muerte. Capítulo 4, versículos 5 a 8 de 2 Timoteo. Y percibe que esta vez no saldrá en libertad. Volvió a ser apresado y llevado a Roma. Según una tradición confiable, el emperador romano lo hizo decapitar en el año 67, 3 años antes de la destrucción de Jerusalén. Según la tradición también fue enterrado en la vía Ostiense de la ciudad de Roma. Nuestro estudio de las cartas de Pablo. Soy Freddy Catari, quien te invita a la siguiente sesión. Un abrazo fuerte, bendiciones.